Muy bien, tenemos en pantalla lo que vamos a trabajar en la semana número 1. Nosotros vamos a empezar oficialmente el cuarto bimestre en historia. Se ha compartido una lectura al grupo de WhatsApp, que es lo que se va a desarrollar en esta sesión. Voluntario para que lea, por favor, fuerte y claro, manito levantada. Brisel Bajonero, te escuchamos, vas a leer hasta donde yo voy a subrayar. O sea, vas a leer hasta acá. Hasta ahí vas a leer. Fuerte. Ya, profesor. La expresión Guerra de los 100 años surgió mediados del siglo X1X, identificando a una serie de conflictos armados y registrados de forma intermitente durante el siglo X1B y XB, 1337 hasta 1453, con la participación de Francia e Inglaterra. La larga duración de este conflicto se explica por el gran poderío de los ingleses por un lado y la obstinada resistencia francesa por el otro. Esta fue la primera gran guerra europea que provocó profundas transformaciones en la vida económica, social y política de Europa occidental. El reino de Francia fue apoyado por los reinos de Escocia, Bohemia, Castilla y el papado de Avignon. Inglaterra tuvo como aliado a Flandes, reinos de alemanes y Portugal. Muy bien, Brisel Bajonero. Correcto, correcto, correcto. Muy bien. Vamos a poner tu punto un momento. Muy bien, entonces, profesor, ha empezado la lectura de este primer párrafo. Otro voluntario para que siga la lectura, cualquiera. Estefano Castro, te escuchamos. La cuestión dinástica que desencadenó la llamada Guerra de los 100 años sobrepasó el carácter feudal de las rivalidades político-militares de la Edad Media y marcó el contenido de los futuros enfrentamientos entre las grandes monarquías europeas. La Guerra de los 100 años duró 116 años, aunque hubo periodos largos de alto al fuego, treguas y paz por motivos económicos, políticos y por la peste negra que ocurrió por esos años. Perfecto, muy bien. Entonces, profesor, hemos tenido la primera parte de la lectura compartida ya en el grupo de WhatsApp que nos va a permitir desarrollar la sesión del día de hoy. Dice entonces, y subrayamos, que la expresión de la Guerra de los 100 años surgió a mitad del siglo XIX, ¿no? Mitad del siglo XIX, 1850, surgió esta idea de Guerra de los 100 años, que en realidad va a ser un conflicto que no duró 100 años, sino que duró ¿cuánto? Mano levantada. ¿Cuánto duró? Mano levantada, levanta tu manito. Cubas, te escuchamos. Duró 116 años. Muy bien, Cuba Chávez, que en realidad duró 116 años, ¿no? Ese fue el tiempo que en realidad va a durar este conflicto. Muy bien, Castro también. Este es el tiempo que duró en realidad el conflicto conocido como Guerra de los 100 años. 116 años. Es decir, abarcó entre 1337 y 1453. Y que en realidad va a ser un enfrentamiento entre dos monarquías. Por un lado los franceses y por otro lado los ingleses. Ahora, este conflicto o esta guerra originó muchos cambios en el aspecto económico, social y político de la zona europea, ¿no? De la zona europea occidental, para ser más precisos. Porque no solamente involucró a Francia e Inglaterra, sino que también a otros países que van a apoyar a estos estados. Ahora, ¿por qué se dio la guerra, profesor? Por un lado, hubo un tema dinástico y por otro lado también el tema feudal,
porque es una guerra propio de la Edad Media. Y en la Edad Media, un gran sistema que se va a desarrollar es el feudalismo, ¿no? Bueno, vamos a conocer de manera más profunda las razones de la guerra. Causas. Voluntario, voluntaria para que lea. Lupita Paredes, fuerte por favor, causas. Causas. La llamada Guerra de los 100 Años fue una prolongada serie de conflictos armados entre los reyes de Francia y las de Inglaterra, que duraron en realidad 116 años, 61 años de guerra y 55 de tregua, 1337-1453. Esta guerra fue de origen puramente sucesorial y feudal, pues su propósito no era otro que definir quién sucedería a la rama principal de los Capeto, extinta en 1328, los Valois o los Plantagenet, y quién controlaría las enormes posesiones que los monarcas ingleses tenían en territorios franceses desde 1154, debido al acceso al trono inglés de Enrique Plantagenet, conde de Anjou y casado con Leonor de Aquitania. La posesión de vastas comarcas de Francia con la corona inglesa fue la que obligó a Francia a unificar el territorio y acabar con el feudalismo expulsando a los ingleses. Además, Inglaterra necesitaba de sus dominios continentales que le proporcionaban recursos para su economía. Tuvo implicaciones internacionales con la participación de Castilla. Finalmente, y después de innumerables avatares, se saldó con una victoria francesa y la retirada inglesa del continente. Muy bien, Paredes. Vamos a poner un puntito por acá. Muy bien, Paredes. Paredes Guamán Luria. Muy bien, Guamán. Y ha ingresado también su compañera Campomanes Huarcaya. ¿Ya? Recuerden, si alguien ingresa recién, tiene que levantar la mano o en el chat escribir que ha ingresado para que no se quede con su falta, ¿ya? Eso es importante. Muy bien, entonces tenemos esta primera parte, ¿no? Su compañera Paredes nos ha hablado de que las razones de la guerra entre Francia e Inglaterra tienen que ver, por un lado, el tema profesor dinástico, ¿no? ¿Quién sucedería a los Capeto? Los Capeto era una familia que gobernaba Francia y cuyo último rey había fallecido y no había un sucesor, no había un príncipe o un futuro rey. Y empieza una disputa entre los Valois franceses por un lado y los Plantagenet, que eran ingleses, por otro lado. Para entender esta primera parte, vamos a ir justamente acá. Desarrollo del conflicto, el primer periodo. Vamos a leer este primer párrafo para entender. Ramos, te escuchamos. Primer párrafo. Desarrollo del conflicto. Primer periodo. El triunfo inglés. Se inició cuando Felipe VI reclamaba Guyena, 1337, y Eduardo III de Inglaterra reivindica la corona francesa. Esta etapa concluyó después de una sangrienta guerra con la paz de Bretigny, 1360, en cuya virtud Eduardo III renuncia a la corona francesa a cambio de las propiedades de Calais y los territorios al sur del río Loing. Muy bien, Maricielo Ramos. Vamos a ir por acá. Entonces, Ramos Soto Maricielo. Profesor, el primer periodo entonces se inicia con dos reyes. Felipe VI por un lado y por el otro lado Eduardo III de Inglaterra, ¿no? Para entender un poco este primer periodo, vamos a nuestro material elaborado, el PPT de la clase, elaborado por el profesor Luis Aníbal. Ahí está justamente semana número 1, Guerra de los 100 años, segundo de secundaria, historia, ¿ya? Título de la clase, ¿qué es la Guerra de los 100 años? Ese es el título. ¿Cuáles son sus etapas? Porque esta guerra, como fue tan larga, pero tan larga, no se desarrolló solamente en un día, ¿eh? Pasó por varias etapas. Propósito, identificar el origen y el desarrollo de, bueno, acá no es los griegos, acá es más o menos la guerra, ¿no? Profesor, empezamos con este mapa que aparece en pantalla para ubicarnos geográficamente. Dice acá lo siguiente.
Francia e Inglaterra antes de la Guerra de los 100 años. Mira lo que aparece acá. Francia, justamente los que se van a enfrentar, ¿no? Francia e Inglaterra antes que se origine la Guerra de los 100 años. Por un lado vemos Inglaterra, que siempre ha sido una isla en la parte norte de Europa Occidental, y por otro lado vemos a Francia, que se encuentra muy pegado a la península ibérica de España y de Portugal. Por otro lado vemos esta zona que separa Inglaterra y Francia, se le llama el Canal de la Mancha. Te vayas a olvidar en geografía. Y esta zona que está pegada a Francia es Guyena. Guyena era un feudo que estaba en territorio francés, pero que le pertenecía a Inglaterra, ¿ya? Y por otro lado también tenemos a Flandes, que estaba en territorio francés, pero que los ingleses apoyaban y querían siempre formar parte de Inglaterra, ¿no? En esta época, Inglaterra era una monarquía muy importante y muy poderosa en Europa. Los franceses eran una monarquía, pero todavía no tenían el poder de los ingleses. Es más, Inglaterra tenía posesiones dentro del territorio francés. Pero mira cómo va a cambiar el mapa después de la guerra. Francia e Inglaterra después del Tratado de Bretigny. Bretigny es el tratado que termina o que le pone fin a la primera etapa de la guerra. Y se ve claramente que el reino de Inglaterra ahora tiene más posesiones. Mira, posesión por acá y posesión por acá. Si antes solamente tenía Guyena, ahora también tiene Aquitania, ¿no? Entonces, después de la Primera Guerra, vamos a ver que Inglaterra va a tener más feudos dentro de Francia. Pero ¿cómo inició esta guerra? Bueno, tenemos acá una primera fase, la fase eduardiana, ¿ya? Así se le llama la primera fase de la guerra o la primera etapa. 1337, pregunta, 1337, ¿qué siglo es? Mano levantada. Estefano Castro, te escuchamos. Siglo XIV. Claro, 1337 es el siglo XIV, ¿no? Ahí está. Entonces, profesor, es justamente en este siglo, en el siglo XIV, muy bien, bajonero, que iniciará la guerra, pues, ¿ya? Ahí está. En el siglo XIV es el momento donde inicia la guerra. Profesor, ¿por qué inicia la guerra? Bueno, hubo un rey llamado Carlos IV, conocido como el Hermoso. Él fue el último rey de Francia que perteneció a la dinastía de los Capeto. Esta dinastía había gobernado Francia desde la Edad Media, ¿ya? Los Capeto. Carlos IV, rey hermoso, o conocido como el Hermoso, fallece y no va a dejar sucesor, es decir, no va a tener un hijo que pueda gobernar su reino. Pero lo que él sí va a tener es ¿quién, profesor? Es una hermana. Su hermana se llamó Isabel y era conocida por todos como la Loba de Francia. ¿Por qué era llamada la Loba de Francia, profesor? Porque era una mujer de mucho carácter, de mucho temple, de mucho temperamento, ¿no? Era la Loba de Francia. Y esta mujer, Isabel, se casa con un rey de Inglaterra, ¿no, profesor? Producto de ese matrimonio nació Eduardo III. Eduardo III era hijo de Isabel, ahí está, era hijo de Isabel, pero por su padre va a tener el apellido Plantagenet, ¿no? Él era un rey de origen inglés, Plantagenet, pero también tenía sangre francesa por su madre, Isabel, ¿no? Por lo tanto, Eduardo III va a ser sobrino del rey Carlos IV el Hermoso, ¿no? Ya que era hijo de su hermana Isabel. Y por otro lado, el rey Carlos IV tuvo un primo, ¿no? Ese primo se llamó Felipe VI. Y Felipe VI, primo del rey Carlos IV, ya no era Capeto como su primo, sino era de dinastía Valois o Valois, ¿no? Ahí está, Valois o Valois. Muy bien, profesor. ¿Y cuál es el problema acá? El problema es que si el rey ha muerto y no tuvo un hijo varón, porque recuerda que en la Europa medieval, todavía estamos en la Edad Media, era bien difícil que una mujer por sí sola pueda convertirse en reina. Por lo general era siempre un varón, porque existía una ley conocida como la ley sálica,
que evitaba o se oponía a que una mujer se convierta en reina de manera directa, ¿no? Entonces, profesor, tenemos al último rey Capeto, Carlos IV, y tenemos a los dos futuros o que se peleaban por el trono, ¿no? Uno era Felipe VI, su primo, y otro era Eduardo III, su sobrino. Eduardo III, sin embargo, era Plantagenet, lo que lo convertía en un inglés, y Valois, Felipe VI, era un francés, ¿no? Ahora entenderás por qué fue la guerra entre Inglaterra y Francia. Bueno, profesor, esta guerra entonces va a iniciar cuando Felipe VI, quien intentará convertirse en rey y lo va a lograr, se da cuenta que Guyena, territorio que hemos visto hace un momento en el mapa, era francés porque estaba en territorio francés, pero le pertenecía a los ingleses. Entonces Felipe VI intenta recuperar Guyena. Y si él intenta recuperar Guyena, tenía que enfrentarse a Inglaterra. Entonces claramente vemos una razón feudal, ¿no? La pelea por feudos. Por otro lado, Eduardo III reclama ser rey de Francia, porque él dice, mi tío era el rey, yo soy hijo de su hermana, o sea que a mí me corresponde ser rey de Francia. Obviamente los franceses no iban a dejar nunca que un rey inglés los gobierne, y eso desencadenó una guerra, ¿no? En esta primera guerra o primer enfrentamiento, el ejército francés, ¿no?, va a ser derrotado por los ingleses en la batalla de Crécy. Ya recuerda que Inglaterra era un estado muy poderoso. Profesor, producto de esta derrota francesa, los franceses deciden pedir apoyo a Escocia, y el rey de Escocia, llamado David II, invadió Inglaterra para debilitar a los ingleses. Sin embargo, también fue derrotado en la batalla de Nevers. Como vemos, Inglaterra está demostrando ser una monarquía muy poderosa, hasta que en el transcurso de esta guerra llega la peste negra, que ya hemos trabajado en una clase anterior y se explicó ya en qué consistía, ¿no? La peste negra es una epidemia que asola Europa a partir de las pulgas de la rata negra, ¿no? Y que genera una gran mortalidad y una gran, profesor, explosión de muertes en toda Europa occidental, lo que va a generar un conflicto, un problema social y cultural que por algún tiempo paralizó la guerra, ¿no? La guerra se paraliza debido a esta peste que afecta principalmente Francia y también Inglaterra. Bueno, una vez que la peste ha pasado, la guerra se retoma y nuevamente... Rubí, tu micrófono, por favor, muchas gracias. Profesor, se retoma la guerra y Francia va a ser derrotado en la batalla de Poitiers, ¿no? Pero sin embargo, como hemos leído nosotros en nuestro libro, Eduardo III tiene un hijo conocido como el Príncipe Negro porque su armadura siempre era negra, y este Príncipe Negro se va a enfrentar con el hijo de Felipe VI llamado Juan II. Producto de este enfrentamiento, profesor, se va a firmar el Tratado de Bretigny, que pone fin a la primera etapa de la guerra, que es la fase eduardiana, ¿no? ¿Por qué eduardiana? Porque principalmente Eduardo III y su hijo son los que van a conseguir logros importantes. Por eso es que te mencionaba, antes de la primera guerra, así lucía Francia e Inglaterra. Después del Tratado de Bretigny, Inglaterra, como ha ganado, tiene más territorio o más feudos en las... Ahí está. Entonces, eso es lo que sucede en la primera etapa, ¿ya? En la primera etapa tenemos este enfrentamiento, y producto de este enfrentamiento se firmó la paz de Bretigny, que lleva a los ingleses a apoderarse de una mayor cantidad de feudos. Muy bien, borramos esa primera parte, pero la guerra no quedó acá, porque esta etapa va a originar una segunda, conocida como la fase carolina. Y esta segunda fase también nos menciona tu lectura. Bajamos un poquito y conocemos acá el segundo periodo, y también tenemos acá el tercer periodo. Acá está segundo y tercer periodo. Muy bien, vamos a seguir con nuestra lectura. Cubas, te escuchamos. Segundo periodo, por favor, fuerte.
Segundo periodo, el triunfo francés. Carlos V, después de asegurar la paz interna de Francia, inició la guerra contra los ingleses, logrando recuperar casi todos los territorios cedidos en la paz de Bretigny. Muy bien, Cuba Chávez. Entonces, profesor, este segundo periodo empieza con Carlos V, ¿no? Cubas Chávez, muy bien, Cubas Ashley. Ahí está, regresamos acá. Este segundo periodo, entonces, profesor, empieza con el rey Carlos V. ¿Dónde está Carlos V? Acá está Carlos V, ¿ya? Recuerda, te había puesto, ¿no? Profesor Felipe VI, Juan II, él es Carlos IV, por lo tanto, un sucesor no puede ser cuarto, pues tiene que ser definitivamente quinto, ¿no? Y eso empieza acá. Tenemos la figura de Carlitos el Quinto. ¿Por qué se le llama la fase carolina? Porque justamente este Carlos va a ser el protagonista de esta etapa. Carlos V, el que ha leído su compañera Cubas, era llamado el sabio rey de Francia. Y él recuperó gran parte de territorios que los ingleses le habían arrebatado a Francia por el Tratado de Bretigny, ¿no? Le llamaban el sabio porque era un rey muy pensante en sus decisiones y tomaba siempre o realizaba muy buenas estrategias en el arte de la guerra. Justamente acá se ve a Carlos V negociando la libertad del rey Juan II. Profe, ¿quién era Juan II? Me suena, acá está, pues mira. Juan II era su padre que había sido derrotado por el príncipe negro. ¿Y quién lo fue a rescatar? Su hijo. ¿Quién era el hijo? Carlos V. Carlos V recupera la libertad de su padre, Juan II, ¿no? Negocia la libertad de su padre. Ahí está. Pero a pesar de eso, Carlitos V logró recuperar muchos feudos que los franceses habían perdido en poder de los ingleses. Bueno, Eduardo III va a tener un nieto conocido como Ricardo II, rey de Inglaterra. Él llegó a convertirse en rey. ¿Y Ricardo II era hijo de quién? Ricardo II era hijo del príncipe negro, ¿no? Él solamente llegó a ser príncipe. ¿Por qué? Porque no llegó a convertirse en rey ya que falleció. Era un príncipe muy guerrero, ¿ah? Y justamente en uno de estos enfrentamientos fallece el príncipe negro. No llegó a gobernar como rey, pero su hijo, Ricardo II, sí se convirtió en rey de Inglaterra. Bueno, vamos a seguir con nuestra lectura, vamos a dejar por acá este párrafo y vámonos al tercer periodo. Otro voluntario por acá, a ver, voluntaria. Lupita Paredes, te escuchamos, 3. Tercer periodo. El triunfo inglés, Enrique V de Inglaterra reinició las hostilidades contra Carlos VI de Francia, a quien venció y obligó a firmar el Tratado de Troyes, 1420, por el cual reconocía como heredero del trono francés a Enrique V, que se había convertido en su yerno por haber contraído matrimonio con Catalina, hija del rey francés. Muy bien, Lupita Paredes. Entonces dejamos acá. Y Paredes Guamán Luria, ¿no? Ahí está. Entonces nos vamos por acá y tenemos lo siguiente. A ver, profesor, hayamos mencionado que el nieto de Eduardo III, llamado Ricardo II, se convierte en rey de Inglaterra. Y era un rey de tipo pacifista. Tan pacifista que contrajo matrimonio con Isabel de Francia. Vamos a ver justamente acá esa imagen. Carlos V el Sabio tuvo un hijo conocido como Carlos VI, lo llamaban el Loco, ¿ah? ¿Por qué lo llaman el Loco? Bueno, ya vas a entender por qué a este Carlos VI lo llamaban el Loco. Este Carlos VI era llamado el Loco porque entregó a su pequeña hija. Él tuvo una hijita de 6 años llamada Isabel, ¿ya? ¿Y qué crees que hizo él con su hija? La entregó en matrimonio a Ricardo, un hombre que tenía más de 20 años, para que se case con este rey inglés. Por eso lo llamaban el Loco, pues, porque dentro de su demencia entregó a una niña para que sea la futura esposa de Ricardo II. ¿Y por qué lo hizo? Porque sabía que Francia no tenía oportunidad de derrotar a Inglaterra y para evitar las guerras desarrolló justamente un periodo de paz. Y no se le ocurrió mejor idea
que entregara a su hija para que sea la futura esposa de Ricardo II, ¿no? Por eso le llamaban el loco. Bueno, en la fase lancasteriana que ha leído Lupita ya aparece Enrique V. ¿Y por qué se le llama la fase lancasteriana? Porque la segunda o el segundo, la segunda dinastía inglesa que participe en la guerra será la dinastía Lancaster, ¿no? Pregunta, a ver si recuerdas, ¿cuál es la primera dinastía inglesa que participó en la guerra de los 100 años? Si la segunda es la Lancaster, ¿la primera cuál es? Mano levantada, está en la lectura, tú también has leído la lectura. ¿Cuál será? Muy bien, Ramos Maricielo. Así es. Punto para Maricielo Ramos, quien ya me dio su respuesta por el chat, ¿no, profesor? La segunda dinastía es la Lancaster. Y la Lancaster reemplaza la primera dinastía llamada Plantagenet, ¿no? Esa es. Angevina no es Angevina, no es Lancaster, recuerden, la primera dinastía se llama Plantagenet. Eduardo III era un Plantagenet. Y la segunda dinastía serán los Lancaster. Muy bien, Maricielo Ramos, ¿no? Los Lancaster. Y justamente esta dinastía Lancaster va a tener como rey a Enrique V. Enrique V se convertirá en rey de Inglaterra, lo que había leído su compañera Lupita Paredes, ¿no? Justamente, ya está. La dinastía Lancaster. Bueno, profe, este rey Enrique V se enfrenta a los franceses en batallas como la de Azincourt y tiene que enfrentar a Carlos VI, el rey loco, ¿no? Te había mencionado que él era conocido como el rey loco porque entregó a su hija. Bueno, él fue derrotado por Enrique V y lo obliga a firmar un tratado. El Tratado de Troyes, ya está. Entonces el rey loco firma el Tratado de Troyes, y no solamente eso, sino que además este rey entrega pues a su hija llamada Catalina, ¿no? El rey tenía una hija llamada Catalina de Valois, y le entrega en matrimonio con Enrique IV, ¿no? En esta época es muy común, muy pero muy común, que los reyes entregaran a sus hijos o hijas en matrimonio, como el caso de Carlos, quien entregó a su hija a un rey y luego a la otra en matrimonio hacia otro rey para evitar ser derrotado en las guerras con los ingleses. Ya está. Bueno, pero no, eso no fue solamente lo que pasó, sino que en su demencia, este Carlos VI, en el Tratado de Troyes, escribió un artículo por el cual a su muerte, es decir, cuando muera Carlos VI, el que se convertiría en rey de Francia sería Enrique IV. Enrique IV se convertiría en heredero al trono francés. Es decir, que una vez que Carlos VI muera, Enrique, rey de Inglaterra, también se convertiría en rey de Francia. ¿No, profesor? Entonces, esto generará un problema, pues, porque el pueblo francés, los campesinos, no estarían de acuerdo en tener a un rey extranjero. Sobre todo, si se tomaba en cuenta que Carlos VI, el loco, tenía un hijo llamado Carlos VII. Pero como ese hijo todavía era muy pequeño, lo llamaban el Delfín, ¿no? Pero este Delfín, Carlos VII, va a ser desheredado por su padre. Su padre lo desheredó y le entregó el futuro trono de Francia a Enrique de Inglaterra. Eso es lo que había leído vuestra compañera. Vamos a ir al cuarto periodo, que es el más importante de esta guerra, porque suceden cosas muy interesantes en este periodo, ¿ya? El cuarto periodo. Entonces, regresamos acá. A ver, Enrique tuvo un hijo llamado Enrique VI, ya está, y Enrique VI sería rey de Francia según el Tratado de Troyes, ¿no? Ya que su padre lo iba a ser rey, él también seguiría heredando Francia. Pero como te explico, el pueblo francés no estaría dispuesto a qué, profesor, a ser gobernado por un extranjero. Por eso que Carlos VII, a pesar que fue desheredado por su padre, va a luchar por el trono de Francia. Pero ¿cómo Carlos VII se convertiría en rey de Francia? Porque tuvo el apoyo de una mujer.
Bueno, para entender esto vamos a ir al punto número 4. Voluntario para que lea, por favor, cualquiera fuerte y claro, ¿no? Muy bien, vamos a ver acá. A ver, vamos a dar la oportunidad a Esmeralda. Punto número 4, Esmeralda. Ya, profesor. Juana de Arco. A los 2 años del Tratado de Troyes, habían muerto los reyes firmantes. La corona de Francia e Inglaterra recayó en Enrique IV, Sexto. niño de un año, hijo de la princesa Catalina, hija del rey de Francia, y Enrique V de Inglaterra. Los franceses, imbuidos de sentimiento nacionalista, proclamaron al rey Carlos VII, hermano de Catalina, y prosiguieron de lucha por la liberación de Francia. Cuando los franceses estaban siendo derrotados, surgió la figura de Juana de Arco, mujer analfabeta que, no obstante su origen humilde, era dueña de una inquebrantable fe cristiana y de una probada lealtad al rey. Ella, al mando de un pequeño ejército, venció a los ingleses en el sitio de Orleans en 1429. Este acontecimiento exaltó el espíritu nacionalista de los franceses. Al mismo tiempo, engendró la envidia de los borgoñeses, quienes apresaron a la heroína y la entregaron a los ingleses. Estos lo acusaron de hechicería y herejía, por lo que fue sometida a la pena de hoguera en la ciudad de Rouen, 1430. La guerra de liberación iniciada por Juana de Arco. Continúa exitosamente el año 1453. Solo les quedaba a los ingleses del puerto de Calais, que definitivamente perderían. En Inglaterra del rey Enrique VI, luego de las derrotas en Francia, las grandes familias de la casa de los York disputan, dando origen a la Guerra de las Dos Rosas, en 1455. Los partidarios del rey, la casa de Lancaster, Rosa Roja, y los opositores al rey. Esta guerra duró 30 años. Al final se ciñó la corona de Enrique VII, fundador a la dinastía Tudor, quien se adueñó a los bienes de muchos nobles desaparecidos y, para afianzar el dominio en toda Inglaterra, se casó con Isabel de la Casa Riga de los York. Muy bien, correcto, Esmeralda. Entonces, profesor, se puede decir que Francia, que siempre había sido derrotado por los ingleses y que encima había sido gobernado por un rey loco, porque entregaba a sus hijas al matrimonio, recién va a tener o conocer el triunfo por la participación de una mujer. ¿Quién era esta mujer que prácticamente se convierte en la heroína de los franceses? Brisel Bajonero de la Cruz, te escucho. Juana de Arco. Muy bien, Brisel Bajonero. La heroína es Juana de Arco, ¿no? Ahí está la alumna Bajonero. Muy bien. Profesor, Juana de Arco tiene un papel trascendental. Muy bien, Cubas, muy bien, Castro. Tienen papel trascendental en la guerra. Porque si Juana de Arco no hubiese intervenido, posiblemente Francia hubiese perdido la guerra, ¿no? Entonces, aparece en escena la participación de esta mujer, Juana de Arco. Ahí está. Juana de Arco, quien derrotó a los ingleses en el asedio de Orleans. Orleans era la ciudad donde Juana de Arco tuvo un triunfo, ¿ah? Por eso es conocida como la doncella de Orleans. Sin embargo, los borgoñeses, ¿ya? Profesor, quienes la ven y ven a los orleanses, sobre todo como enemigos, la entregan, ¿no? Traicionan a Juana y la entregan a los ingleses. Y los ingleses acusan a esta mujer de hereje, de hechicera, de bruja, y la sentencian a la hoguera quemándola prácticamente viva. Yo he traído por acá un videito para conocer un poquito más de Juana de Arco. Lo voy a compartir contigo. Súbele el volumen a tu televisor, a tu PC, a tu audio,
para que puedas compartir este videito, ¿no? Para que se pueda visualizar y se pueda escuchar sobre todo bien.
Muy bien, entonces en el video se puede ver básicamente a una mujer que era todavía una niña, que escuchaba voces, que aparentemente era Dios quien le hablaba, y esa mujer es nada más y nada menos que Juana de Arco. La participación de Juana de Arco fue importantísima para que Francia logre expulsar a los ingleses y además, profesor, se den las siguientes consecuencias que vamos a ver en la última parte ya de la lectura. Consecuencias políticas de esta guerra, voluntario para que nos lea. A ver, te escuchamos, Maricielo Ramos. Consecuencias políticas. Unificación de los Países Bajos, Flandes, hegemonía marítima de Castilla, consolidación de la monarquía, especialmente en Inglaterra y Francia, y abandono de las formas políticas medievales. El largo periodo de guerras dejó muy debilitada a la nobleza francesa, ya que a medida que los nobles morían, señores feudales, sus feudos iban pasando para el dominio del rey, debilitando el sistema feudal. Definitiva unidad nacional y política en Inglaterra y Francia. La Guerra de los 100 Años contribuyó al afianzamiento del poder de la dinastía Valois en Francia, con el apoyo de la burguesía, el fortalecimiento del poder real francés, allanando el camino para las llamadas monarquías absolutistas. Muy bien, perfecto, muy bien, señorita, perfecto. Vamos a ir por acá entonces, Maricielo Ramos. A ver, 18, ¿no? Profesor, una consecuencia a nivel político es que, por ejemplo, aparece la monarquía. ¿Pero qué tipo de monarquía? Se consolida la monarquía en los países de Inglaterra y Francia. Recuerda que en la época medieval los que tenían el poder eran los señores feudales. Pero ahora estos señores feudales, producto de tantas guerras, han quedado debilitados. Sus siervos, sus tierras, todo eso ha quedado abandonado por la muerte de ellos, además de la peste negra. Eso consolidó el poder de los reyes y sus grandes castillos y sus grandes cortes, ¿no? Como lo hemos visto en el caso de los franceses de la dinastía Valois, en el caso de los ingleses con los Plantagenet por un lado y luego vienen los Lancaster por otro lado. Luego también tenemos, profesor, que se unifican los Países Bajos, ¿no? Aparece el estado de Flandes, y Castilla, que queda en España, tendrá una hegemonía marítima importante a nivel, profesor, comercial. Otra de las consecuencias es que, profesor, la dinastía Valois se consolida en Francia, como lo he mencionado, y también, profesor, empieza a desarrollarse los burgueses, comerciantes o banqueros. Vamos a ver una consecuencia de tipo económico. Otro voluntario para que nos lea. Lupita Paredes, te escuchamos. Los conflictos han dejado un saldo de miles de muertos en ambos lados y la devastación sin precedente de los territorios y la paralización de la producción agrícola en Francia. Muy bien. Los conflictos han dejado un saldo de miles de muertos, por supuesto. La guerra siempre deja muertos. Y por un momento, profesor, la actividad económica de Francia, que estaba ligada a la agricultura, entró en crisis debido a la gran mortalidad. Paredes, Luria. Muy bien, Luria. Y vamos a ir por acá también en el punto número 3. Vamos a buscar otro voluntario que no ha leído todavía. A ver, Pamela Briceño, te escuchamos. Consecuencias militares. Reemplazo de la caballería medieval por la infantería. Aparición de la artillería, todo tipo de armas de fuego. Reclutamiento de mercenarios y aparición del ejército profesional. Muy bien, señorita Briceño, aparece ya un ejército de tipo profesional. ¿Qué significa eso, profesor? Se vuelve el sector militar en la Edad Media mucho más importante, lo que abre paso a nuevos conflictos, como lo que vamos a ver en las guerras de las dos rosas, que enfrentaron a la Rosa Roja y Rosa Blanca, es decir, profesor, a la Casa Lancaster y a la Casa York en Inglaterra. Bueno, hasta acá lo vamos a dejar. No olvides que debes enviarme la evidencia de la clase el día de hoy.
Felicito a los alumnos que se encuentran presentes en clase y a los alumnos que han participado, Bajonero, Briceño, Castro, Cubas, Paredes, Ramos, Rojas. Conmigo será hasta una próxima sesión. Un abrazo virtual. Muchas gracias.